Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 11ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 11ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 18 y 21 al 30. Hermanos, ya que otros presumen de cosas humanas, yo también voy a presumir de ellas. Porque de cualquier cosa que alguien presume, aunque sea una insensatez, lo que digo, también yo puedo presumir. Ellos presumen de que son hebreos. Yo también lo soy. De que son israelitas. Yo también lo soy. De que son descendientes de Abraham. Yo también lo soy. De que sirven a Cristo. Es una locura decirlo, pero yo los sirvo más. Yo les gano en fatigas y cárceles, y les gano por mucho en azotes y en peligros de muerte. 5 veces me han dado los judíos los 39 azotes. Otras 3 veces me han azotado con varas, y una vez me han apedreado. He naufragado 3 veces, y me he pasado un día y una noche perdido en el mar. He viajado sin descanso y me he visto en peligros en los ríos y entre ladrones. Peligros por parte de los de mi raza y por parte de los paganos. Peligros en las ciudades y en despoblado, en el mar y entre falsos hermanos. He andado muerto de cansancio, he pasado muchas noches sin dormir, con hambre y sed, muchos días sin comer, con frío y sin ropa. Además de estas y otras cosas, pesa sobre mí diariamente la preocupación por todas las comunidades cristianas. ¿Quién se enferma en ellas sin que yo no me enferme? ¿Quién cae en pecado sin que yo no me consuma de dolor? Si se trata de presumir, presumiré de mis debilidades. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 33 y el responsorio es: El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegren su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 6, versículos 19 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el mojo los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el mojo los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos,
todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debiera ser luz no es más que oscuridad, ¿qué negra no será tu propia oscuridad? Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y en esta segunda carta de San Pablo a los Corintios, Pablo sigue luchando para defender su llamado como apóstol y su autoridad como apóstol, porque parece que hay entre los hermanos de Corinto algunos que están cuestionando su llamado y su autoridad y aún su evangelio, y lo comparan con, parece que algunos evangelizadores judíos que han venido de Israel, que se proclaman que son superiores a Pablo y que tienen mejores cartas de recomendación que Pablo y que quizás hablan mucho mejor que Pablo. Pero aquí Pablo nuevamente nos deja un argumento que a primeras parece muy simpático, un poco divertido y cómico, pero tiene su sentido porque Pablo parece que está siguiendo el argumento inmaduro, el argumento ridículo de estos judaizantes que están promoviendo de que los no judíos de esta comunidad de Corinto quizás de que tengan que someterse a la ley mosaica y que por tanto tengan que ser circuncidados, particularmente los hombres. Y Pablo pues está en contra de eso, de que no tienen que someterse a la ley mosaica, que fue la decisión que se tomó en el primer concilio en Jerusalén, donde el tema de cómo recibir a los no judíos a esta comunidad cristiana, en la cual la mayoría eran judíos cristianos, ¿no? Si tenían que ser sometidos a la ley mosaica o no. Y ya en previas muchas semanas atrás ya hemos hablado del tema pero parece que aún hay algunos judaizantes, algunos evangelizadores cristianos, particularmente de la comunidad de Jerusalén, que siguen insistiendo en imponerles la ley mosaica a los no judíos, o sea, a los paganos o gentiles que son recibidos en la comunidad cristiana. Y esto pues refleja una cierta mentalidad que se ve mucho en diferentes circunstancias humanas, ¿no? Que cuando vemos que otros a primeras parecen que tienen algo más que yo no tengo, por ejemplo, los judíos pues tienen la circuncisión y tienen la ley mosaica, y quizás los paganos, viéndolos a ellos, pues quizás se sentían inferior a ellos. Dice, pues estos judíos han de ser mejor que nosotros y tienen más privilegio que nosotros porque están circuncidados y porque viven y se aplican la ley mosaica. Y quizás algunos de los no judíos que eran recibidos de la iglesia pensaban de que, por tanto, los judíos pues tenían más privilegios o eran mejor que ellos, o el ser circuncidado pues les daba un prestigio superior a los que no estaban circuncidados. Y esto es quizás uno de los temas que los no judíos, a los paganos o gentiles, pues quizás se dejaban convencer por los judaizantes de que se sometieran a la ley mosaica y que por tanto los hombres particularmente tenían que ser circuncidados, ¿no? Así que esto es el trasfondo de estos que San Pablo les llama judaizantes o también superapóstoles. Y aquí Pablo dice, les voy a seguir el argumento para comprobarles que no son ni superapóstoles ni son mejores que yo, ¿no? Así que Pablo les sigue el argumento tonto de ellos, en el cual ellos se comparan con Pablo y piensan que están superiores a Pablo. Y Pablo dice, bueno, sigo este argumento tonto de ellos y les comprobaré que yo estoy por encima de ellos. Y es como Pablo ahora nos presenta este divertido argumento en esta lectura de hoy. Dice, ya que otros presumen de cosas humanas, yo también voy a presumir de ellas, porque de cualquier cosa que alguien presume, aunque sea una insensatez, lo que digo, también yo puedo presumir. Aquí entra el sentido de humor de Pablo, aquí entra el sentido cómico, ¿no? De que Pablo dice, es una tontería lo que estos dicen cuando se quieren comparar conmigo, pero les voy a seguir
les voy a seguir su argumento y verán cómo los voy a dejar en vergüenza, cómo les voy a comprobar que no son nada de superapóstoles y que son mucho, mucho inferior a mi ministerio, dice Pablo. Ellos presumen de que son hebreos. Quizás esto lo decían los judaizantes, los evangelizadores que venían de la comunidad cristiana de Jerusalén. Y Pablo le responde a su argumento, pues yo también lo soy. Y que son israelitas. Y Pablo les contesta, pues yo también lo soy. Y de que son descendientes de Abraham. Y Pablo le responde, pues yo también lo soy, ¿no? Así que no hay nada en esta cuestión de la identidad que los haga superiores a Pablo, porque Pablo es eso y mucho más, porque es un judío, es un fariseo de hueso colorado, que conoce su tradición a profundidad, que conoce la Sagrada Escritura a profundidad, ¿no? Y ahora entra la cuestión de Cristo. De que sirven a Cristo, es una locura decirlo, dice Pablo, pero yo los sirvo más. Y aquí Pablo nos empezará a hablar acerca de lo que él ha sufrido y sigue sufriendo a consecuencias de su fidelidad y entrega al llamado que Dios le ha hecho en Jesucristo. Y al mencionar a Pablo toda esta lista de sufrimientos, de tribulaciones, de privaciones que ha pasado, que ha vivido y que sigue viviendo y pasando, dice, pues a ver, estos superapóstoles, ¿qué testimonio pueden dar de lo que ellos han sufrido y se han entregado, de la sangre que han derramado por Cristo? Y este es el argumento de que Pablo, en la forma que él ha llevado a cabo su llamado, su ministerio, ahí manifiesta su compromiso, manifiesta su entrega al llamado que Dios le ha hecho en Jesucristo. Y que ninguno de estos superapóstoles se puede comparar a él. Y aún hoy en día muchos de nosotros tampoco quizás nos acercaríamos a este compromiso de Pablo, ¿no? Hasta dónde él está dispuesto a ser fiel, a entregarse y a dar lo que sea necesario para llevar a cabo este llamado que Dios le ha hecho en Jesucristo. Por eso dice, es una locura decirlo, pero yo lo sirvo más. Y esto no es una exageración. Esto que Pablo ahora va a decir no es estar orgulloso o de presumir, simplemente es lo que él ha vivido. Y lo dice no para sentirse superior, sino para describir lo que él ha vivido y sigue viviendo en respuesta a este llamado que Dios le ha hecho en Jesucristo. Y dice, yo les gano en fatigas y cárceles, y les gano por mucho en azotes y en peligros de muerte, ¿no? Así que este es el resumen general, y ahora después Pablo va a ir desempacando todo esto que acaba de mencionar en términos generales. En fatigas y cárceles les gano en muchos azotes y peligros de muerte, ¿no? Ahora va a desempacar estas palabras cuando dice, 5 veces me han dado los judíos los 39 azotes. ¿Qué es esto de 39 azotes? Es el máximo número de azotes que a un judío se le podían dar como castigo, ¿no? Y 5 veces lo han azotado, quizás por parte del Sanedrín, ¿no? Otras veces me han azotado con varas y una vez me han apedreado. Ya en sus cartas nos describe Pablo, y también en los Hechos de los Apóstoles nos describe cuando Pablo fue apedreado y que casi lo dejan muerto, y que después los discípulos lo rodean para protegerlo, y cuando lo rodean es cuando Pablo se levanta y huye, ¿no? Dice, he viajado, los he naufragado 3 veces y me he pasado un día y una noche perdido en el mar. Así que 3 veces ha naufragado y ha pasado un día y una noche en el mar. Imagínense Pablo flotando en el mar esperando ser rescatado. Dice, he viajado sin descanso y me he visto en peligros en los ríos y entre ladrones. Pues Pablo recorrió gran parte de Macedonia y de lo que hoy en día es Turquía, y también la región de Acaya, que es parte norte de lo que hoy en día es Grecia. Así, y todo eso Pablo lo recorrió a pie. Así que ahí
sufrió situaciones quizás de asalto y de ser acosado por ladrones. Dice, peligros por parte de los de mi raza y por parte de los paganos. Ya en sus cartas y también en los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta las muchas dificultades que Pablo tuvo con judíos en los pueblos donde fue formando comunidades cristianas, porque fue a las sinagogas en esos pueblos donde primero Pablo se dirigía para compartir la buena nueva con los judíos y después también para los no judíos, ¿no? Y pues las dificultades que él tuvo, las confrontaciones que él tuvo con ellos y cómo, por ejemplo, en Tesalónica, Pablo salió huyendo de ahí cuando finalmente llegó a Atenas, donde lo llevaron para salvarlo de esa situación en Tesalónica, donde los judíos lo querían no solamente arrestar, sino prácticamente matar. También en los Hechos de los Apóstoles se nos dice que cuando finalmente Pablo llega a Jerusalén, como la comunidad judía ahí puso en marcha planes para deshacerse de Pablo, o sea, para matar a Pablo, aun cuando Pablo decidió que fuera mandado a Roma. Y todo esto pues son consecuencias de su fidelidad al llamado que Dios le ha hecho en Jesucristo. Dice, peligros en las ciudades y en despoblados, en el mar y entre falsos hermanos. He andado muerto de cansancio, he pasado muchas noches sin dormir, con hambre y sed, muchos días sin comer, con frío y sin ropa. Así que todas estas son experiencias que Pablo ha sufrido por su fidelidad a Cristo, por su fidelidad al Evangelio. Así que aquí nos damos cuenta de con qué tan seriedad Pablo ha tomado y ha vivido este llamado que Dios le ha hecho en Jesucristo y que lo vivió hasta las últimas consecuencias. Además de estas y otras cosas, pesa sobre mí diariamente la preocupación por todas las comunidades cristianas. O sea, Pablo está al tanto de las comunidades que va formando, no solamente por medio de cartas que se intercambian, que se mandan, sino también por los diferentes colaboradores que trabajan junto con él, que van y vienen y le traen noticias, y cómo Pablo responde a las situaciones que él escucha en cada comunidad. Pues las cartas que él escribió pues dan respuesta, dan opiniones y sugerencias y comentarios a esas situaciones de las cuales Pablo escucha que se están viviendo en esas comunidades. Así que Pablo ha estado al tanto, simplemente no forma comunidades y las deja a ver cómo se las apañan para salir adelante. No, Pablo se compromete a acompañar esas comunidades, no solamente en persona, sino también de lejos, ya sea por medio de cartas o por medio de sus colaboradores que los manda, que van y vienen. Dice, ¿quién se enferma en ellas sin que yo me enferme? O sea que las experiencias de dificultad de los hermanos en esas comunidades le afectan a él, lo impactan a él como una madre, como un padre, ¿no? ¿Quién cae en pecado sin que yo no me consuma de dolor? Nuevamente, Pablo muestra su interés en persona y de lejos sobre las comunidades que él va formando y de los hermanos que son parte de esa comunidad. Si se trata de presumir, presumiré de mis debilidades. Ya Pablo, para la lectura de mañana, el sábado, pues hablará más acerca de sus debilidades. Pues bien, es una lectura muy interesante que por parte Pablo, pues retoma este argumento insensato de sus críticos para comprobarles de que no son nada de superapóstoles, de que no son superiores a él, puesto que él en su cuerpo mismo lleva la cruz, lleva el cansancio, lleva las palizas, lleva las apedradas, lleva los náufragos que ha sufrido por consecuencia de su fidelidad al Evangelio. Pero notemos una cosa, Pablo en todo esto nunca se siente víctima.
Todo lo contrario, siente cierto privilegio de que todos sus sufrimientos y tribulaciones los ve por el lente de la misma pasión de Cristo y se siente privilegiado de poder sufrir con Cristo. Así como Cristo también se donó, se entregó por nuestra salvación y por amor al Padre, ¿no? Pues igualmente Pablo aquí, imitando a Cristo, nos describe todo esto como parte de su sí, de su respuesta al llamado de Dios en Jesucristo. Y quizás la pregunta para nosotros, ¿no? Para nosotros la siguiente, bueno, ¿y tú? ¿Qué has hecho por Cristo o en honor a Cristo o en favor de Cristo en los hermanos? Y hoy en día, ¿cómo te sientes llamado a vivir por Cristo y en Cristo en favor de los hermanos? Y mañana, ¿cómo desearías tú vivir en Cristo y por Cristo en favor de tus hermanos, de los hijos e hijas amados de Dios con quien Dios te ponga en contacto? Pablo nos presenta su propio testimonio. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Estamos nuevamente en el primer discurso de Jesús en este Evangelio de Mateos, el primero de 5 discursos, y este primer discurso es el famoso Sermón de la Montaña. Ya ayer terminamos de leer las enseñanzas de Jesús en torno a cómo las exigencias del reino de Dios no solamente superan la ley mosaica, sino que la llevan a su plenitud. Ya Jesús al principio nos ha dicho de que Él no ha venido a abolir la ley mosaica, sino a llevarla a su plenitud, y nos ha dado 6 ejemplos de cómo las exigencias del Evangelio del reino de Dios pues llevan la ley mosaica a su plenitud. Y ahora nos da otras enseñanzas a que se está dirigiendo a sus discípulos y algunos otros que están junto con él al pie de esta colina, el Sermón de la Montaña. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el mojo los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el mojo los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Aquí hemos de llevar cuidado de cómo interpretar estas palabras de Jesús, porque no está hablando de ninguna acumulación ni aquí en este mundo ni en el cielo, ¿no? Porque si entendiéramos estas palabras de Jesús literalmente, pues caeríamos en el error de pensar de que yo con mis buenas obras estoy acumulando puntos, ¿no? Y que cuando yo muera y Dios me lleve al cielo o al donde está San Pedro, y que cuando yo llegue a las puertas de San Pedro, Pedro me dirá a ver si tengo suficiente puntos o no, según cómo yo haya vivido mi vida, ¿no? Y esto sería una mala interpretación de estas palabras de Jesús, porque si recordamos cuando Juan Pablo II le preguntaron sobre el cielo y el infierno, y él sabiamente contestó de que tanto el cielo como el infierno no es un lugar físico, sino que es un estado de relación con Dios. En cómo según nosotros vivamos esta relación de intimidad y confianza con Dios, ya sea en intimidad y confianza o en enemistad o en contradicción a Dios, pues estamos viviendo ya sea en el cielo o en el infierno, ¿no? Así que estas palabras de Jesús deben de ser tomadas más como una metáfora donde Jesús nos dice de que cuando nuestro corazón está puesto en cosas materiales, cuando pensamos que el acumular de cosas materiales o dinero o posesiones nos va a dar la felicidad que tanto buscamos, que tanto lloramos, pues que esto es un error, ¿no? Y tristemente, ¿no? A pesar de que tenemos siglos y siglos y siglos, en lo cual podemos ver claramente que ni el rico ni el pobre, que también tiene la misma tentación de querer acumular y de querer encontrar en la acumulación de posesiones o materiales la felicidad, de que es una ilusión, de que
no es posible. Pero también sabemos de que el de tener cierta posesión, ciertas posesiones o también cierta acumulación de, por ejemplo, de dinero, pues sí facilita muchas cosas y eh, nos crea cierta paz y también pues oportunidades en la vida, lo cual no podemos negar que preferimos en vez de no tenerlo, o sea, de que es mucho mejor tener pues la posibilidad y soltura de una situación buena económica de a no tenerla. Pero la pregunta de Jesús, aquí la enseñanza de Jesús va al tema de que en qué nosotros vamos a fundar nuestras vidas. Si nuestra vida va a estar fundada en lo material, en posesiones, en el dinero o en algo mayor que esto. Ya hoy en día tenemos muchos casos de personas que han ganado, por ejemplo, la lotería y que en vez de que esa cantidad inmensa que han ganado de la lotería les traiga felicidad y que les resuelva sus problemas, de que muchas veces, la mayoría de las veces, los deja más vacíos interiormente que como estaban antes y les trae mucho más problemas. La mayoría de los que han ganado la lotería porque no han tenido una preparación personal con buenos principios, con buenas orientaciones, con buena base para utilizar eso que han ganado, pues a última se arruinan sus vidas, ¿no? Así que esta enseñanza de Jesús nos plantea la siguiente pregunta, ¿no? Fundamentalmente, ¿qué es lo que a ti te trae felicidad, te trae paz, te trae armonía? ¿Qué es lo que te da y te llena? Notemos que cuando Jesús habla de tesoros, no está hablando de un tesoro o de unos tesoros, está hablando de tu tesoro cuando dice, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿En qué está puesto tu corazón? ¿En qué están puestos tus esperanzas? ¿En qué está puesta toda tu fe de lo que te define como ser humano, particularmente en relación a Dios y en relación a otros, ¿no? ¿Cuál es tu tesoro por el cual tú te desgastas, por el cual tú estás dispuesto a dar tu vida misma, ¿no? Si son posesiones, si es dinero, si es acumulación de cosas, o si es el amor, o si es la hermandad, o si es las relaciones que nos dan vida, que nos llenan. ¿Qué es? ¿Cuál es tu tesoro? Y según este tesoro, pues es según cómo nosotros nos vamos a desgastar para adquirir eso por lo cual estamos dispuestos a dar nuestra propia vida. Y lo que sigue después en este evangelio, pues también está conectado con eso primero cuando nos habla ya de otra metáfora, utilizando los ojos como la luz del alma. Dice, tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz, ¿no? Aquí nuevamente no está hablando literalmente de los ojos, está hablando de lo que utilizamos para orientar nuestras vidas, para orientar nuestras prioridades, para orientar lo que para nosotros es importante. Si lo que orienta mis prioridades, lo que orienta y lo que cultiva lo que es importante para mí, me acerca a los valores fundamentales de quién dice Dios que soy un hijo, una hija de Dios, de que soy un hermano para otros, llamado a vivir en hermandad, en solidaridad con otros. Y si estos valores, pues, llenan mi vida, le dan plenitud a mi vida, pues entonces estos valores, estas virtudes, pues son parte de esta luz que ilumina mi vida. Y después dice Jesús, pero si tus ojos están enfermos, o sea, si tus valores en la vida, si tus prioridades en la vida no te acercan ni a Dios ni al prójimo, ni te ayuda a buscar la plenitud para la cual tú has sido creado, pues entonces tus valores
tus prioridades, en vez de atraer luz, te traen oscuridad. Y esto nos lleva a plantarnos la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es a lo que yo le doy tiempo e importancia? Si queremos entender la imagen que otros tienen acerca del Dios en que ellos creen, pues pongamos atención a sus prioridades, a lo que le dan tiempo e importancia, a lo que le dan sus recursos, energía, ¿no? Y ahí empezaremos a ver la imagen del Dios a quien siguen, a quien alaban, a quien adoran, ¿no? Y esta pregunta de esta metáfora de Jesús, pues para nosotros es esto, ¿no? De ¿cuál es el Dios que en ti, que tú sigues, que tú alabas, ¿no? Si es el Dios que te ayuda a fundar en ti una vida según los valores del reino o según los valores del mundo, según las prioridades del reino o según tus prioridades y las prioridades del mundo. Y esta imagen, esta metáfora que Jesús nos da, pues nos plantea esta pregunta seria, que según los valores, según las virtudes, según lo que nosotros decidamos que son nuestras prioridades, es como vamos a diseñar estos ojos. Si nos atraen luz, la luz de Cristo, la luz del Espíritu, o si nos atrae a oscuridad, que nos previene de ver a Cristo, que nos previene de ver lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos quiere dar. Y si lo que a ti debería ser luz, dice, no es más que oscuridad, qué negra no será tu propia oscuridad. Palabras que nos deben de llamar a meditar seriamente nuestros valores, nuestras prioridades, lo que es importante para nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.